Buenos días, hermanos. A cada uno de ustedes, las visitas que nos están acompañando, que Dios les bendiga en esta mañana. Hermosa mañana, ¿cierto? Tuve la oportunidad de estar en Santiago esta semana. Terminamos la primera fase. Hoy día se terminan ya los Panamericanos. He tenido la oportunidad de poder estar sirviendo. Ha sido un buen tiempo. Es increíble si ustedes tuvieran la oportunidad algún día de poder estar ahí cuando llegan atletas que se estuvieron preparando por años y no lograron lo que tenían. Eso significa para muchos de ellos no tener el sueldo del año, por si no lo sabían. El sistema deportivo en Latinoamérica es un sistema sumamente cruel y es por eso que se necesita cada día más que la gente o los deportistas que están en esa área reciban a Jesucristo. Por si usted no sabe, si usted en Latinoamérica, si usted consiguió el 8º lugar, usted recibe un monto. Pero si usted no llega al 8º o sobre eso, ese monto está. Entonces, un deportista, por ejemplo, que ganó una medalla de bronce, una medalla de, no sé, de plata, recibió el año pasado, recibió por 3 años seguidos, hasta el próximo Panamericano, el 4º, recibe, por ejemplo, 10 millones al año. Y si este año no sacó la misma medalla o superior, quedó sin sueldo. Entonces, es increíble cómo algunos de ellos que no lograron andar bien, llegaban ahí donde estamos nosotros a pedir oración, algunos llorando. Así que realmente es un mundo complejo, pero damos gracias a Dios que Dios nos dio la oportunidad de estar ahí, poder a darle un consejo a los atletas, conocer a otros, evangelizar a otros. Así que doy gracias por eso. Y también doy gracias al Señor que justo hay varias religiones ahí en el lugar donde estamos. Está la Iglesia Católica, la religión Brahma de la India, están musulmanes, está la Iglesia Católica y otros más, que medio raro, no me acuerdo. Y doy gracias a Dios que justo llegó TVN, vio por ahí, justo llegó TVN y todos los otros grupos se fueron y quedé solo. Yo doy gracias a Dios porque a lo mejor hubiera entrevistado a otro, hubiera dicho otras cosas, pero fue justo, así que Dios sabe de las cosas. Por ahí me dijo un joven, pastor, lo vi en las redes sociales, lo vi en la tele, me decían los niños chicos. Y yo le dije, bueno, qué bueno. Pero bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Hemos estado comenzando una serie y ya llevamos, esta es la 4ª enseñanza de esa serie, acerca de la palabra de Dios. Hemos estado hablando, la primera semana estuvimos hablando de la inspiración, ¿se acuerdan? Que Dios sopló a los hombres, dio inspiración, les sopló en su mente lo que iba a estar escrito en cada uno de los textos que tenemos hoy en día en nuestra Biblia. Yo sé que cuando tú estudias bibliología, cuando tú estudias un poco el conocimiento de la Biblia, yo también me pasó lo mismo en su momento, que muchos de nosotros decíamos, pero es que la Biblia la escribieron los hombres. Esos son cosas de hombre, no son cosas de Dios. Pero en realidad a uno que le gusta el estudio o el conocimiento o la historia, después cuando tú te metes a estudiar la palabra de Dios, tú dices, no puede haber sido escrita por hombres normales y de esta manera. Porque la Biblia fue escrita en un periodo más o menos de 1600 años más o menos, entre un tiempo y otro tiempo, o 2000 años, entre el primero que escribió hasta el último que escribió en un periodo de 1600, 1700 años. Escrita por alrededor de 40, 44 autores en diferentes épocas de la edad. Escrito en 3 idiomas diferentes, escrita donde se escribió en 4 continentes diferentes. Entonces, cuando tú logras plasmar todo esta y toda la Biblia y tú dices, pero ¿cómo este hombre que vivió 1600 años está diciendo exactamente lo mismo cuando no había WhatsApp, cuando no había Internet, cuando no había ni siquiera papel para poder plasmar y escribir, que tenía que escribirse en un cuero? Y esa es una de las razones por qué no tenemos Biblias originales. ¿Por qué no tenemos Biblias originales o los primeros escritos? Porque el papel que había en aquellos años
o el cuero que había en aquellos años era de tan mala calidad que duraba muy poco. Por eso estaban los famosos escribas. ¿Ha escuchado hablar de los escribas? Constantemente estaban copiando la Biblia. Y estaban copiando la Biblia porque se iba degradando el papel, los rollos, y tenían que estar haciendo nuevamente. Pero yo les pasaba el dato el otro día, que alguien podría haber dicho, pero pastor, ¿y si el escriba le puso de su cosecha? Lo que pasa es que los escribas no escribían palabras, sino escribían letras. Entonces, cuando alguien pescaba, para que no hubiera ese error, al escriba no se le decía, por ejemplo, sube al Líbano, y el escriba repetía, sube al Líbano, sino que al escriba, el que le estaba ayudando a poder hacer copias, le decía S-U-B-E, para que el escriba no agregara algo de su parte, sino que solamente fuera plasmando la letra. Por eso tenemos copias tan fidedignas de la Escritura. Es por eso que es el libro más impreso en el mundo. Ese libro es un bestseller, si lo llamamos como libro. Para mí es la palabra de Dios. Entonces, hemos estudiado esto en la semana en estas semanas y cómo Dios ha hablado de la inspiración de las Escrituras. En la primera semana vimos 7 razones por qué uno puede confiar en la palabra de Dios. Todas estas enseñanzas están por si acaso en las páginas del Facebook. O si no, no sé si se la han subido a YouTube, desconozco si la subieron ya, pero usted puede mirar estas enseñanzas más adelante. Después estuvimos hablando acerca de la fundación justamente de la Biblia y las 7 razones por qué la Biblia también es confiable para nosotros. La semana pasada también estuvimos viendo acerca de la iluminación, ¿se acuerda? Que Dios nos ilumina. No los revela, porque la iluminación de Dios es que Dios a nosotros, nuestra mente, nos aclara y nos hace ver cosas, pero que ya están escritas. Porque hoy día anda un gran número de personas diciendo, no, que Dios me mostró, Dios me reveló, Dios me dijo que escribiera esto. Déjeme decirle algo, que cada vez que si usted llega a tener ese pensamiento, por lo regular, cada uno de esos pensamientos han terminado en sectas en el mundo. Si usted hoy día vamos a estar hablando de la interpretación, si hoy día usted también empieza a interpretar según usted y no según la propia Escritura, porque la Biblia es su propio intérprete, posiblemente va a terminar formando una secta o volviéndose un sectario individual. Y hoy día, lamentablemente, en el mundo del cristianismo hay mucho sectario individual. ¿A qué me refiero con un sectario individual? Que tiene su propia doctrina según sus propias ideas. ¿Y por qué vieron un video en YouTube? ¿Porque escucharon una prédica en la radio? Pero esto es lo que quiere decir el pasaje. Y déjeme decirle también que en muchos lugares, a veces también vamos a encontrar que cuando yo prendo la radio, cuando yo prendo la tele y hay un predicador o este mismo predicador alguna vez podría estar diciendo algo y la gente va a decir, amén. Sin entender que la Biblia es su propio intérprete. Mi hermano, yo no necesito interpretarte la Biblia. Tú tienes que a través de la Biblia, ella misma se va a dar a interpretar. Lo que uno simplemente aclara algunos conceptos. Así que realmente cuando tú puedes ver que la Biblia la empiezas a estudiar, la empiezas a examinar, realmente vas a encontrar que hay algo mucho detrás. No sé si alguien ha visto la Guerra de la Galaxia, a los más antiguos. ¿Sí? O voy más atrás, los 12 del patíbulo. ¿Quién vio los 12 del patíbulo? Levante la mano, hermano, allá al fondo. Allá mi suegra levantó la mano. Sí. Ustedes los 3 mosqueteros, no tienen idea qué son los 12 del patíbulo. ¿Ven? Son de otras generaciones. Pero sí saben El Señor de los Anillos. Cuando usted ve una película y usted va al cine y ve todo lo impresionante y después usted le revelan y le muestran que era una maqueta así y usted vio así una tremenda nave, déjeme decirle que así tiene que muchas veces el estudio cuando nosotros los predicadores hacemos. Tenemos que desglosar el pasaje de a poco y tan pequeñito como una película
para después presentarla. Pero ojo, no es cambiar lo que la Escritura dice, sino presentarla de una forma más clara. Es por eso que esa no fue una idea mía, ni de una congregación, sino fue la idea de Dios. En Efesios capítulo 4 dice que Él mismo constituyó pastores. ¿Para qué? Para enseñarle a la congregación, pero no enseñarle su doctrina, sino enseñarle a poder estudiar y entender las Escrituras. Porque usted es su propio intérprete. Por eso el secreto de la Biblia es simplemente aprender, para mí, y es lo como aprendemos nosotros hoy día, y hoy día tanto en la mañana como en la noche. Te invito en la noche porque este sermón se está dividiendo en dos. Vamos a ver dos cosas hoy día, en la mañana y dos en la noche, pero es el mismo sermón, porque no puedo hacer todo lo mismo. Pero hoy día te voy a mostrar cómo se hace la película. Hoy día te voy a mostrar cómo uno estudia o cómo uno llega muchas veces a predicar o a preparar sermones. ¿Por qué? Porque mi anhelo y mi deseo es que cada uno de ustedes pueda estudiar y pueda enseñarle a otro. Es el plan de Dios. Y es por eso que estamos estudiando en estas semanas, estamos hablando de la palabra de Dios, porque quizás al final quiero desafiarte a que tú puedas compartir el Evangelio, inclusive a tomar un estudio y poder compartirlo con otro. Es el deseo. No sé, alguno de ustedes, y me pasa a mí muchas veces, que la clave del estudio es hacer las preguntas correctas sobre lo que están leyendo. A eso le vamos a llamar muchas veces regla de interpretación. Hay varias reglas a la hora de preparar un sermón de que no podemos pasar por alto, porque si no yo podría enseñar cualquier cosa, o ustedes aprender cualquier cosa. Entonces vamos a estar hablando de eso. ¿Alguna vez usted ha leído un pasaje y pasó por alto y a la otra semana lo volvió a leer y dice, wow, ¿no vi esto? Es porque usted hizo una pregunta diferente a la semana anterior. O ni siquiera había preguntado en la primera vez, sino que solamente leyó. Y en la segunda vez que la leyó, se preguntó. Déjeme decirle que el método más común que encontramos en la Biblia de parte de los predicadores e inclusive del Señor Jesucristo, que siempre, cada vez que enseñaba, hacía preguntas. Siempre lo hizo. Y es la manera como nosotros muchas veces, en el caso mío, estamos estudiando la palabra de Dios y quiero hacer eso. Hay muchos métodos de estudio de la palabra de Dios, porque estudiar la palabra de Dios tiene muchas formas. Y dentro de los que nosotros nos formamos vamos a encontrar, y quiero mencionarles algunos, que usted piensa, pero es que yo estudio la Biblia y la leo. Hay una gran diferencia. Si usted lee la Biblia y no toma nota de nada, usted no estudió, usted leyó. De lo que hace muchas veces un buen cristiano que va creciendo en madurez es que de lo que lee, toma nota. Y cuando usted empieza a tomar nota de lo que está leyendo, entonces usted está recién estudiando. ¿Qué nos hacían en la escuela? Escribir, tome nota. No importa que sea en el iPad, no importa que sea en su celular, tome nota. Pero hemos visto también que algunos como yo, en mi juventud, yo creía, no, si yo presto atención, después me va bien igual. ¿Sabe qué? Hoy día me doy cuenta de que eso era una automentira. Porque en realidad lo que estaba haciendo yo era escuchar la materia y no estudiar la materia. Pero déjeme decirle algunas, y le voy a mencionar algunos métodos de estudio y le voy a dar la clave al final. Está el método de estudio bíblico del resumen por capítulo. Yo puedo estudiar un capítulo entero y hacer un resumen. Puedo hacer un estudio del carácter del libro. Puedo hacer un estudio bíblico temático. Por ejemplo, si voy a hablar del amor, voy a 1 Corintios 13 y hago un estudio del amor. Puedo hacer un estudio bibliográfico del autor del libro. Puedo hacer un estudio por ciertos tópicos. Puedo hacer por parafrasear textos. Puedo estudiar con el trasfondo del libro. Puedo estudiar en la palabra de Dios con un análisis del capítulo, una síntesis del libro, un exagesis del libro. Hay muchos métodos de estudio. ¿Sabe cuál es la diferencia de todos estos métodos de estudio? ¿Qué diferencia el uno del otro? ¿Qué pregunta usted hace? Entonces, muchas veces cuando vamos a preparar algo, vamos a enseñar, son las preguntas que uno hace, es lo que va a ayudarnos muchas veces a entender la palabra de Dios. Y esa es la única cosa que vemos.
Y hoy día vamos a estar viendo durante todo el día 4 palabras, y miren ahí en su bosquejo, se me quedó mi hojita por allá, se me quedó mi asiento, si alguien me tira la hojita, Orlando, por favor, ahí, gracias, ahí viene, ahí viene. Después al final vamos a ir a la lectura que está arriba, solamente hoy día quiero que puedas ver, gracias, y puedas empezar a estudiar la palabra de Dios y llevar a otros al estudio. Pero antes de eso vamos a ir a orar para bendecir este tiempo, ¿les parece? Padre, gracias Dios te damos en esta mañana, gracias Dios por tu bendición, por tu cuidado, por todas las cosas que haces sobre nuestra vida. Y Señor, rogamos simplemente que tú estés en esta hora con tu Espíritu Santo, haciéndonos guardar todas las cosas que miremos de la palabra de Dios, que podamos crecer, que podamos abundar, que en ella está la respuesta muchas veces a todas esas preguntas que nos hacemos. Hay algunas que sabemos que son limitadas para nosotros, pero algún día, Dios, tú nos revelarás por qué cuando estemos en tu presencia. Dice, Señor, a cada uno de mis hermanos, gracias te damos por este tiempo que nos permites estar en este lugar. Bendecimos también, Dios, a nuestros hijos, jóvenes, niños que están en sus clases, tú los estés acompañando, guiándolos también a cada uno de ellos. Gracias te damos, Padre, por todo. Bendice este día en el nombre de Jesús. Amén. Así que lo primero que vamos a ver es la observación. Estamos hablando de algunas reglas, que hay varias reglas, pero para mí las más importantes a la hora de estudiar la palabra de Dios, la número 1 en sus hojas es la observación. Y cuando tú observas el pasaje, la pregunta que debes hacerte cuando estás leyendo un pasaje, que es una de las reglas de observación, y anota ahí en tu hoja, la pregunta, anota así como tal lo estoy diciendo yo, la pregunta que te haces es, dos puntos, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el versículo? Y esto no tiene nada, por si acaso, del otro mundo, porque cada vez que tú abres la palabra de Dios, solo tienes que mirar el versículo que está en la Biblia, o la historia del texto, o del pasaje, y solo observarlo, y escribe o anota lo que observas. Nada más que eso. Entonces, cada vez que uno lee la palabra de Dios, cuando yo leo la palabra de Dios, y espero que usted igual, cuando lean la palabra de Dios, la primera vez léanla. Y léanla. Porque si yo me pongo a hacer un análisis del texto sin leer el texto, lo voy a sacar de contexto. ¿Me doy a entender? Porque si yo me pongo a leer sin observar todo y llegar a una conclusión de lo que observé, usted va a llevar al texto totalmente a algo muchas veces que está ajeno. Inclusive la observación a veces tiene que ver con capítulos anteriores. Porque si yo voy a sacar, y eso lo vamos a ver en la noche. La noche va a estar bueno porque en la noche voy a estar tocando el tema de la salvación si se pierde. Y que ustedes mismos, los que vengan en la noche, ustedes pueden observar que el texto mismo va a responder la pregunta si la salvación se pierde. Y no por lo que dicen otros versículos, sino por lo que dice el mismo texto. ¿Ya? Y vamos a estar hablando acerca de el sermón que da el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15. Y vamos a estar hablando del que no lleva fruto, será echado afuera, en el horno, y será el crujir de dientes. Eso vamos a tocar en la noche, y mucha gente toma ese pasaje y se olvida todo lo que está arriba, se olvida todo lo que está abajo de ese pasaje, y se olvida 4 capítulos anteriores de lo que Cristo estaba hablando. Entonces, lo primero que vas a hacer es ¿qué dice? Recuerda que la diferencia entre la lectura bíblica y el estudio de la Biblia es tomar un lápiz y decir y expresar lo que tú leíste. Entonces, si no estás tomando nota cuando tú estás en tu casa leyendo la Biblia, entonces simplemente estás leyendo la Biblia y no estudiando la Biblia. Y tenemos que cambiar ese concepto, porque este es el primer paso para realmente aprender de la Escritura, es anotar. Es lo primero. Y hoy día se lee quizás mucho, pero se aprende poco.
Pero cuando tú anotas, entonces estás aprendiendo. La segunda cosa, la estoy mencionando aquí, la segunda cosa es que vas a ver acerca de la interpretación. Número 2, interpretación. Después vamos a analizar en profundidad cada uno de los puntos que vemos ahí. Ahí es donde te hacen la pregunta, ¿qué significa? Número 2, interpretación. ¿Qué significa? Porque lo que la Biblia quiere anotar o decir, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿les pongo un ejemplo? Les voy a poner un ejemplo. Yo escribo una carta y digo, o alguien escribe una carta y pone, el pastor Luis me tomó el pelo. Esa carta se encuentra, como sucede con la Biblia, 500 años después. Y pescan esta hoja que encontraron, pastor Luis me tomó el pelo, y la quiere interpretar a la congregación, o quiere leer la carta. ¿Qué quiere decir que yo le tomé el pelo? ¿Ya? ¿O estoy bromeando? ¿Y cómo ustedes van a saber si yo estoy bromeando o literalmente le tomé el pelo? ¿Me doy a entender que por eso hay mucha mala interpretación de la Escritura? Porque lo que dijo Juan hace 2000 años atrás tiene que ser inspirado por Dios para que nosotros demos cuenta a nivel mundial que tenemos un mismo texto y todos estamos entendiendo lo mismo. Por eso es sumamente complejo el decir hoy día, no, la Biblia la escribieron los hombres. Por eso Dios fue tan especial que escribió cada texto y no dejó afuera su contexto. Aún así, cuando hay personas que leen un texto como el que acabo del ejemplo que doy, que me tomó el pelo, y lo leen aislado, podrían enseñar que yo a lo mejor a la congregación o a alguna persona le agarré el pelo y los amarré, siendo que a lo mejor yo en mi contexto estaba bromeando con esa persona. Eso sucede muchas veces con la palabra de Dios, por eso yo hago la pregunta, ¿qué significa? ¿Ya? Me acuerdo cuando estaba estudiando hace tiempo atrás un poco de arqueología bíblica, donde se toma arquitectura bíblica, y me acuerdo hace poco vi un video ahí en unas redes sociales, y yo dije, hoy mira, me hizo acordar de cuando estudiaba. Entonces, ¿se acuerda cuando leemos la Biblia? Dice que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Y el otro día me acuerdo cuando me lo pasaron a mí en arqueología bíblica y me hablaban del ojo de la aguja, que era un paso por un costado del portón donde ya se cerraba a cierta hora. Y a ese lugar se le llama el ojo de aguja. Pero ¿cuánta gente leía que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja? ¿Y qué se imaginaron? Eso no decía la Biblia. ¿Cuántos creían eso? Con sinceridad, con sinceridad. Los que viven en el campo, los que son del campo, van a entender esto. ¿Cierto que está el portón? Y a cierta hora venía el dueño del fundo y cerraba el portón, pero siempre había un espacio al lado del portón donde podía pasar solo la persona. Eso vendría siendo. Y claro, lo que pasa es que estaba el murallal, estaba el portón. Y un ejemplo, a las 6 de la tarde la ciudad cerraba el portón. ¿Y qué pasaba con el hombre que venía con su camello y encontró cerrado el portón? No podía entrar, porque había así un hoyito y había así un hoyito al costado por el muro. Y el Señor dijo, es más fácil que un camello, y que lo hacían, doblaban la rodilla y lo hacían pasar por ese espacio al camello para que entrara a la ciudad y no se quedara afuera.
o donde se lo podrían robar. Por eso el Señor Jesucristo cuando dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja al lado del portón, y yo sé que muchos de ustedes no, oye, pero ¿cómo el Señor se le habrá ocurrido que voy a pasar un camello por el ojo de una aguja si yo apenas la achunto con el hilo? ¿Pierde sentido el versículo? Entonces, por eso hay que entender que la palabra de Dios tiene mucha importancia cuando la leemos y la estudiamos y tiene una interpretación. Si yo en la palabra de Dios pusiera la palabra ojo, ocupando el mismo ejemplo, ¿de qué me estoy refiriendo? Por eso tengo que leer y interpretar. Tengo que interpretar lo que está diciendo el texto. ¿Por qué puede ser mi ojo? ¿Puede ser el ojo de una aguja o el paso del portón? ¿Puede ser el ojo de una llave? Gracias. ¿Puede ser cualquier cosa que lleve la palabra ojo? Entonces, ¿cuáles son las dos primeras cosas que tenemos que preguntarnos? Número 1, ¿qué dice? Y número 2, ¿qué significa? Cada vez que usted lea la palabra de Dios tiene que ser mirada de esta manera. Vamos por favor a Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Y vamos a tomar este ejemplo. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 30. ¿Se ha dado cuenta que cada libro en su Biblia por lo regular tiene una descripción? ¿Cuántos leen la descripción? ¿Y sabe para qué está la descripción? Para darte el contexto, dónde fue escrita, en qué lugar, en qué año, porque eso te ayuda justamente a tener una buena interpretación de la Escritura. Aquí en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente. ¿Y les parece que vamos leyendo alternadamente o no? ¿Amén? Siempre es una bendición leer la palabra de Dios. Versículo 19 dice así. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo el saber de vuestro estado. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Así que espero enviaros, luego yo vea cómo van mis asuntos. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Recibidle pues en el Señor como todo gozo y tened estima a los que son como Él. Cuando uno lee, por ejemplo, estos textos, vamos a encontrar justamente que es una carta que se está escribiendo y saludando a la congregación que está en Filipos. Y uno podría decir, es una carta que está indicando un saludo y todo lo demás, pero claro, cuando la leemos solamente sí es una carta de saludo, pero ojo que tiene doctrina dentro de eso, porque la palabra de Dios
Cada palabra de Dios que encontramos en la Escritura tiene un fin espiritual. Y alguno va a decir, pero ¿para qué está saludando? Hasta sabes que en el saludo está enseñando una doctrina. Si el apóstol Pablo dice, te saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú que estás en tal lugar, en ese saludo, ¿qué estaba diciendo? ¿Se da cuenta, no? Y no es solo un saludo, porque te está enseñando algo y nosotros, por eso la palabra de Dios es inspirada. Entonces cuando vemos, por ejemplo, ahí en el versículo que ustedes están viendo, en la observación, ustedes están encontrando algunas cosas que están allí en este principio y se van a dar cuenta que en este principio la pregunta que hace es, ¿qué dice? ¿Y qué te acabo de hacer un resumen yo? Versículo 19, espero en el Señor, te puse yo, y si quieres rayar estas partes en el escrito que está arriba, para que te des cuenta de lo que uno está mirando. ¿Qué dice? Espero en el Señor Jesús, enviarlo pronto. Entonces la carta, ¿qué dice? Que está mandando a 2 personas a ese lugar. Que es Epafrodito, que es el sinónimo de hermafrodita. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué me dice? Si Epafrodito, ¿qué origen era? Que diga Afrodita, disculpen. ¿Dije hermafrodita? Dije Afrodita. ¿Saben quién era Afrodita? Una diosa griega. ¿Y por qué entonces le pusieron Epafrodito, que es el masculino? ¿Por qué el griego? ¿Un judío le pondría a su hijo Epafrodito? No. ¿San Agustín? ¿Le pondría a su hijo San Agustín? Yo no. ¿Tránsito? Bueno, yo conozco algunos tránsitos, pero es por la Virgen del Tránsito. Le pusieron, según su creencia, le repitieron el nombre. No voy a hablar de las Carmelas aquí, ni de todas aquellas personas. Pero sí es así por la religión. Entonces, para que usted entienda que Pablo está mandando a un griego. ¿A dónde? A los griegos. Entonces dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, según el versículo 25. Entonces, a la final, ¿la carta qué dice? Que está enviando 2 personas a ese lugar. ¿Sí o no? Versículo 20. ¿Qué más dice la carta que estamos leyendo, lo que acabamos de leer? Dice, pues a Timoteo, pues ninguno tengo del mismo. En otras palabras, dice, no hay como él. Y dice, también de Epafrodito, recibirle, estimen o honren los que son como él. Ese es un resumen muy pequeño de ese texto. Una carta que se están enviando 2 personas que son sumamente importantes para el apóstol Pablo, y espero que la congregación de Filipos los reciba porque son hombres de honra. Listo. Eso es lo que dice. ¿Amén? Ahora, ¿qué significa ser como estos hombres? ¿Cómo son? Y ahí yo ya estoy empezando a estudiar un poquito el texto. Según el versículo 20-21, ¿cómo son estos hombres? Ahora estoy haciendo una pregunta. Ya no solamente en lo que significa, ¿cómo son estos hombres? ¿Y qué tenían que ver estos hombres que eran hombres de honra? ¿Y cuál era el carácter de estas personas? Versículo 22, que realmente tienen un carácter firme, buen firme, muy firme. Versículo 25 dice, mi hermano, colaborador y compañero de lucha. Sigue hablando de estos personajes. Y después dice, extraña mucho a todos y está afligido. Versículo 27 al 30, un resumen, estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando su vida. Es una carta que está escribiendo mucha información, que está saludando, pero que nada más está explicando eso. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, usted tiene que leerla tal cual como está ahí, y si usted se da cuenta, estoy sacando texto de ese texto, simplemente lo que está diciendo literalmente, no estoy cambiando nada. El número 2 que estábamos viendo, que yo les dije, que es ya ahora interpretación. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta a ti. Romanos 8:28.
¿Qué dice? A los que aman a Dios, ¿de quién es ese auto que está sonando? Esto es fácil, esa es la pregunta. ¿Es una casa? La de la empresa al lado. La de allá. Tengo mal oído. Bueno. Satanás, justo porque estamos estudiando la palabra de Dios, Satanás se mete en medio ahí. Número 2, interpretación. ¿Cuál era la pregunta que uno se hace? ¿Qué significa? Según el versículo 20 y 21 del texto, ¿qué nos dice? Todos juntos, versículos 20 y 21, a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces, cuando usted empieza a mirar el texto, aquí el Señor ya empezó a hablar de doctrina. Porque es un pasaje, y lo vamos a ver también, que es un pasaje que es correlativo en muchos textos de la Biblia. Los últimos, nadie tenga de sí mismo. ¿Y qué está diciendo en este texto? Que ojo, que hay personas, hay creyentes que tienen una autoestima mucho mayor que ellos, pero no así como Timoteo y Epafrodito. Y aquí ya empieza a hablar de enseñanza y nosotros estamos interpretando. Después dice ahí en el versículo que están viendo, versículo 21, pues ninguno tenga del mismo ánimo, se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. Entonces, si tú te das cuenta, hay textos que está un poco para que usted vea que es complejo, pero vamos a ver realmente y vamos a encontrar algunas cosas que son necesarias aclarar y las vamos a aclarar ahora ahí en sus hojas, que realmente nos van a ayudar muchas veces a comprender la palabra de nuestro Señor. Cuando vemos estos pasajes que Pablo nos está mencionando aquí en su interpretación, podemos ver justamente que él quiere dar un énfasis a una doctrina que no está solamente aquí, sino está en toda la Escritura, porque la palabra de Dios es su propio intérprete. Hay un pasaje que me gusta mucho que dice que 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo. Esa es una regla propia que yo establecí. Si yo no encuentro un versículo que me dé por lo menos 3 posiciones, yo no hago doctrina de ese versículo. Esta es una regla propia, no es una regla de interpretación propia. Entonces, cuando gente me pregunta, mi pastor, ¿esto es lícito?, yo voy a buscar con la palabra de Dios una respuesta. Y ojo de catalogar muchas veces que es bíblico y no es bíblico. Te voy a poner un ejemplo. ¿El data es bíblico o no es bíblico? ¿Saben por qué les estoy poniendo este ejemplo? Porque hay gente que de repente me dice, pastor, es que eso no es bíblico. Pero ¿y qué hace algo bíblico y no bíblico? Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender. En los tiempos de Jesús había data. ¿Qué había? Había papiro. ¿Lo ocupó? ¿Ocupó el papiro? ¿Escribió? Porque ¿cuál era el medio de comunicación? Había un micrófono, porque un día fui a una iglesia y me dijeron, no, aquí no usamos un micrófono porque no es bíblico. Yo estoy usando un micrófono ahora. Aló, aló. ¿Es bíblico? Sí es bíblico. ¿Por qué es bíblico? No. Porque está en la Biblia. Ondas.
Yo reproduzco y las ondas reproducen el sonido que sale por los parlantes, son ondas de megahertz que les llegan a ustedes. ¿Qué hacía cuando el Señor Jesucristo se subía al barco y predicaba? Ocupaba las ondas del mar, los megahertz del mar, y hacía que toda la gente escuchaba. Por eso el Señor Jesucristo andaba buscando los ríos o los mares. ¿Por qué? Porque son las fuentes, son grandes emisores de expulsión de sonido. Entonces yo lo llevo a la práctica. ¿El Señor Jesucristo ocupó lo que había en aquel momento para expandir su voz? Sí. ¿Y yo qué estoy haciendo? Lo mismo. ¿A alguno le gustaría que estuviéramos predicando en un bote y usted a la orilla de la arena en el mar? ¿Amén o no? ¿Y en invierno? Por eso hay que entender muchas veces a la hora de interpretar, también ya cuando usted empieza a estudiar la Biblia y la interpretación, usted tiene que ir hacia un poquito mucho más allá. Por eso cuando vemos este pasaje que elegí en Filipenses capítulo 2, versículo 19, vemos justamente que en el capítulo 2, el apóstol Pablo está diciendo, espero en el Señor Jesús enviarte pronto a Timoteo, justamente. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribe Filipenses? ¿Dónde? Estaba en Roma. Entonces, dése cuenta que Pablo está escribiendo de Roma y decir, te voy a enviar pronto a Filipos. Entonces, una carta escrita en Roma, ahí ya yo estoy viendo qué es lo que está diciendo. Y no solamente va a mandar a Timoteo, sino que también va a mandar a ¿quién? A Epafrodito. Timoteo y Epafrodito, ¿cómo eran para el apóstol Pablo? ¿Saben qué? Según lo que estamos leyendo, dice que para el apóstol Pablo no había ningunos otros como ellos. Eran hombres de honra. Y dice, y ojalá hubieran hombres como él. Y más encima dice, cada vez que ustedes encuentren un hombre de honra, hónrenle. Hagan algo por él. Entonces ya estamos hablando de doctrinas de aplicación también, que lo vamos a estar viendo. Entonces, cuando vemos estas cosas y nosotros nos saltamos todas estas palabras, nos vamos a encontrar que dejamos mucho estudio detrás. En 2 de Timoteo 3, capítulo 16, ustedes se lo saben, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Pero para qué? Versículo que sigue, 17. ¿Para qué? ¿Para qué? La palabra de Dios se escribió para que usted sea perfecto y sea preparado para toda buena obra. Pero si yo estoy leyendo y estudiando mal el manual, no voy a sacarle provecho por más que la obra del Espíritu Santo yo sé que es preciosa, pero ayudémosle un poquito al Espíritu Santo. Y hay que estudiar la Biblia. En Romanos, mire otro pasaje, en Romanos 15, de ahí vamos a detenernos ahí en este punto de interpretación. En Romanos 15, versículo 4, dice la palabra de Dios, porque las cosas que se escribieron antes, que usted está viendo ahí, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra, ¿qué dice? Enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos. ¿Cuántos de aquí quieren más esperanza? ¿Quiere esperanza? ¿Y cómo se logra la esperanza? No creyendo, sino estudiando más la Biblia. ¿Quiere tener más esperanza en su matrimonio? Sumérjase en la palabra de Dios. ¿Quiere esperanza sobre sus hijos? Sumérjase en la palabra de Dios. ¿Quiere esperanza de un futuro mejor? Sumérjase en la palabra de Dios. Por eso cuando uno lee la palabra de Dios, uno tiene que buscar en ella esperanza. Porque si tú lees la Biblia y no encuentras esperanza en lo que leíste, entonces déjame decirte que leíste y no estudiaste. Porque cuando tú estudias encuentras esperanza. Así que vemos justamente, lo primero que vamos a ver es que, y estoy mencionando desde el punto 1 hacia abajo, lo primero que observo cuando tú lees Filipenses capítulo 19 al 30, que Pablo tiene la intención de enviar a 2 hombres a Filipo.
Nada complicado hasta ahí, ¿cierto? Versículo 19 y versículo 25, tuvo que mandar Epafrodito. La segunda cosa que puedo ver ahí, observar ahí, es que Pablo ratifica como modelos de conducta a Epafrodito y a Timoteo, y los cuales merecen, ¿qué cosa? Honra. Pero Pablo por eso dice en el versículo 20, pues ninguno tenga del mismo, o ninguno se crea que es superior, ninguno piense que es más que Timoteo o que Epafrodito, son capos. Así que si dice el apóstol Pablo, no tengo a nadie mejor que a Timoteo y Epafrodito, por eso le estoy mandando, y en el versículo 29 los decía hace un momento y que lo leíamos, hónrenlo, estímenlo, a los que son como él. Me voy a adelantar un poco, pero si dice en el versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tenerle la estima a los que son como él, por ejemplo, yo de ese pasaje puedo hacer una aplicación. ¿Y cuál es mi aplicación? Que en la semana voy a buscar personas que son de buen carácter y los voy a honrar, los voy a saludar, los voy a tratar bien, les voy a llevar un regalito. Esa es la aplicación del texto a mi vida. Y es por eso que mucha gente lee el texto, pero no lo aplica tampoco muchas veces en la vida. ¿Y cómo dice la Escritura que eran estos hombres acerca de Timoteo? Él se iba a preocupar del bienestar de ellos en el versículo 20. Dice también que conoce bien la entereza, el carácter de estos hombres, el versículo 22. En el versículo 25 dice justamente de Epafrodito, que es mi hermano colaborador y compañero de lucha. Es interesante lo que está diciendo. Y después dice en el versículo 27 que estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando su vida. Son tremendos estos hombres. Entonces a la final yo me hago la pregunta, ¿qué dice el texto? Eso es lo que dice el texto. Ahora, la interpretación, ¿qué significa? Porque el pasaje realmente es un pasaje formidable. Y una de las primeras características que nos vamos a encontrar ahí vaya su hoja, primera característica que usted va a encontrar, que cuando nosotros estamos mirando la Escritura, cuando Pablo dice en el versículo 21, no tengo a nadie más como él, porque no hay nadie más como él, y después sigue argumentando en el versículo 22. Están conmigo, leamos el 22 por favor, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahora, lo primero era lo que significa, lo que decía. Ahora, la interpretación. Y interpretemos el texto. Va a ser un poquito tedioso, pero eso es lo que hago yo. Eso es lo que uno hace a la hora de cuando usted dice, oye, que estuvo bueno el sermón, pero a veces estuvo tedioso el hacerlo. Porque hay que buscar, hay que estudiar. ¿Les gustó la Guerra de la Galaxia? Amén, para los más de esta generación. ¿Les gustó El Señor de los Anillos? Pero usted cree que para muchos de ellos estar con un traje a 30 grados durante 4 horas para firmar 5 minutos habrá sido agradable y precioso? Fue tedioso. No me malinterpreten, a veces así se vuelve de tedioso cuando usted empieza a leer la Escritura. Y no me estoy quejando de que es malo, solo que a veces una palabra te lleva en estudio de horas. Una. Y después termino el sermón y me dice, pastor, es que lo que usted dijo yo no estoy de acuerdo. Y yo le dije, y yo agarrar a la Biblia y le pego un... Y yo le digo, ¿por qué no estás de acuerdo? No, es que a mí no me parece, pero dame razones bíblicas. No, es que a mí no me parece, no, papá. Yo, pero si estuve esperando 3 horas para poder explicarte y a ti no te parece. Así estamos viviendo lamentablemente hoy día el Evangelio. A mucha gente no le parece lo que dice la Escritura, pero no se da el tiempo de estudiar la Escritura. Y solamente está haciendo observando.
y dando él, sin la propia Biblia, una interpretación del texto. ¿Y por qué te reí? Voy a arreglar el sermón. Bueno, hay mucha gente que le gusta arreglarme el sermón al final de la predicación, no hay problema. Estamos acostumbrados a los predicadores. Pero veamos algunas características para ya desglosar la interpretación del texto aquí en la palabra de Dios en lo que estamos leyendo. Y para que todo esto se lo estoy dando, no es necesario que lo entienda ahora, llega a su casa, lea el texto y mire lo que anotó. Eso le va a llevar a estudiar la palabra de Dios. Número 1, en lo que es la interpretación, y aquí vemos unas características de lo que dice la palabra de Dios de estos hombres. Número 1, un hombre de Dios es cuidadoso. Entonces yo podría predicar de las características de los hombres de Dios. ¿Ya? Porque un hombre de Dios es desinteresado, piensa en los demás, él no está pensando en sí mismo, es atento, y Pablo está diciendo que Timoteo se va a preocupar de esa manera sobre ellos. ¿Nuestra cultura es egoísta? Entonces ese pasaje podríamos justamente enseñarle a la congregación a no ser egoísta, a no pensar en sí, sino llegar a ser como Timoteo y Epafrodito, que serían hombres cuidadosos. Y aquí yo podría abrir una subdivisión. ¿Cómo identificar a un hombre egoísta? Bien, número 1, o letra A, habla de sí mismo. Entonces te das cuenta que el mismo texto te va llevando a poder armar una enseñanza profunda de lo que estás leyendo, y en ningún momento quizás tú puedes entender o comprender que lo que el texto está diciendo es algo que tú aprendas para que lo llevemos a cabo. Y yo me hago la pregunta, ¿alguna vez yo he sido egoísta? Estoy estudiando la Biblia y la Biblia me está enseñando, corrigiendo, redarguyendo. Porque estoy estudiando la Escritura. Por eso se acuerda que yo les decía que a veces leemos el pan diario. ¿Cómo se llama eso? ¿Pan diario? Pan de vida. Nunca, no me gusta mucho. Porque yo saco el versículo, lo leo. Y en especial, ¿qué dice antes de ese texto? ¿Quién tiene? Mejor no levante la mano. Pero si usted tiene un pan de vida en su casa, saca una hojita rosada y la lee, pregunta, ¿qué dice 10 versículos antes y 10 versículos después? No tiene idea. ¿Puede hacer una muy mala interpretación de ese texto? ¿Me comprende por qué no me gustan mucho? Porque usted puede llevar la palabra de Dios a algo emocional o a algo que usted esté pasando o esté necesitando. Y usted emocionalmente lo aplica a su vida, pero eso no dice el texto. Es complejo. La segunda cosa que aprendemos acerca de Timoteo, en ese texto que estamos leyendo, es que un hombre de Dios es consistente. Cuando hablamos de consistente, estamos hablando que no sea insípido, estamos hablando que sea sólido, una persona que tenga carácter, una persona que tenga convicción. ¿Cuál es la diferencia entre una convicción y una opinión? Que con la opinión debato, con la convicción muero. Entonces, cuando yo tengo una convicción, muero por esa convicción. En cambio, por la opinión, hasta puedo cambiar mi opinión.
pero cuando es una convicción no. Necesitamos hombres y mujeres que tengan convicciones en lo que dice la Biblia. Y hoy día lamentablemente encuentro en muchos lugares, ahora que viajé, estuve con personas ahí que realmente, no sé, fue raro para mí. ¿Puedo contar una experiencia? Como les decía, habíamos 4 religiones ahí, un poco más 5 religiones. Y hubo un día donde la Iglesia Católica, el padre Rodrigo, simpático, muy amable, nada que decir el padre Rodrigo, hizo Eucaristía. Y había un niño que estaba conmigo haciendo turno, que él es capellán cristiano y todo. Y me dijo, Pastor Luis, acompañarme a la misa, vamos a la misa, a acompañar al padre. Vamos. Estaba solo haciendo la misa, no había ningún deportista, pero como por hora tenía que hacer misa. Así que estaba el padrecito solo ahí, y solo. Y me hizo acordar mis tiempos, cuando estaba empezando en el ministerio, también muchas veces le prediqué a mi familia, no había nadie más. Vamos a acompañar al padre. Así que nos sentamos con el padre ahí, el padre empezó a hablar y salúdense. Ya me saludé con este hermano que es copastor en una iglesia. Ya lo saludamos y todo, y después el padre dice, ya, ahora pónganse de pie y vamos a celebrar la Eucaristía. Y él se paró y fue y la tomó. Y ya, yo me lo quedé mirando bueno, después hablamos. Yo le dije, ¿por qué tomaste la Eucaristía? No, es que para acompañar al Padre. Yo le dije, ¿pero tú sabes lo que significa? Y ahí yo veo, no. Ojo, por eso está la Escritura. ¿Ya? No estoy criticando a la iglesia, solo estoy hablando de esta persona que por buena onda va a hacer algo. Después me explicó, ¿y usted por qué no la tomó? Yo le dije, por un tema doctrinal. Si es un tema doctrinal, ¿de dónde viene? De la Biblia. ¿Ya? Y me dijo, ¿cómo es eso? Y ahí yo le expliqué. Lo que pasa es que yo no creo en la transubestación. Y adivine qué me dijo. ¿Y qué es lo que es eso? ¿Y usted sabe qué es la transubestación? Sí, porque lo ha escuchado quizás aquí. Lo aprendió. Pero la Biblia nos habla de la transubestación. Entonces yo personalmente, y esto aclaro la posición que estaba con él, le hice ver a través de la Escritura y me dijo, ¡ay, sí, tienes razón, pastor! Es que yo pensé que si no tiene nada de malo. Sí, sí hay muchas cosas que no tienen nada de malo, pero fundamentámoslas. Entonces le dije yo que ¿qué es lo que se cree en su doctrina? Que cuando la persona, o en este caso el que está haciendo el sacerdote, levanta el pan, ese pan se convierte literalmente en Jesucristo. Literal, no simbólico, literal. Y no estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Yo le dije, ¿dónde sale eso en la Biblia? No sale. Pero el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 26, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es. Sí, pero Cristo, ¿qué está diciendo? Este es mi cuerpo, pero ¿dónde estaba Cristo? Ahí presente. Entonces no se estaban comiendo a Cristo. Pero se ocupa ese texto para hablar de una posición doctrinal. Y yo le dije, me dijo, es que no lo sabía. Ese es el problema de muchos cristianos, que hay muchos cristianos hoy día haciendo un montón de cosas sin saber el trasfondo de lo que dice la Escritura. Y nos va a afectar. Y es por eso que un hombre de Dios, en este caso que estamos en el punto 2, un hombre de Dios es consistente. Eso nos está diciendo tener carácter y convicciones, en especial de la Biblia. Por eso tenemos que tener esas convicciones cuando leemos la palabra de Dios. La tercera cosa, que un hombre de Dios, según el texto, me está diciendo que es un colaborador. Número 3, dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Por eso Pablo está diciendo que él era un colaborador, un compañero de lucha, que estaba dispuesto a ir para allá por una familia cristiana, en comunión, pero
tenía grandes luchas. Entonces, por eso nosotros cuando vamos mirando el texto nos va hablando de lo que significa, de lo que quiere decir la palabra de Dios, y no tiene nada, por si acaso, tan profundo que podamos sacarlo del contexto si vamos leyendo realmente todo lo que está diciendo la Escritura. En el número 4, dice características de un hombre de Dios piadoso que es considerado. Por favor, y les recuerdo, tomen esta hojita, lean nuevamente el texto que estamos estudiando como base y vaya leyendo según las características que usted anotó y usted va a decir, oye, de veras, esto es lo que dice la Escritura. Número 4 es considerado. Una persona considerada, ¿sabe a qué se refiere considerado? Que piensa en los otros. Piensa en los otros, está pensando en el otro. Piensa y emocionalmente se ve afectado por lo que está sucediendo en otros. ¿Alguna vez tú te has angustiado y afligido por otros? Sí, eres un hombre considerado. Y Pablo está diciendo, les voy a mandar 2 hombres que son considerados. Ahora te hago la pregunta, ¿yo o tú eres considerado? Y ahí estamos aplicando Biblia, de un texto que estamos leyendo. Número 3, ¿no les dije? ¿O quieren saber la 3? Un hombre de Dios es colaborador. Número 4, un hombre de Dios es considerado. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, ¿qué nos dice? Porque cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios en cuanto a la consideración, tengo que ver si esa doctrina se repite en otros textos de la Biblia. Porque si hubiera un solo versículo que dice que debemos ser considerados, ¿qué haría usted? Le pone ojo porque a lo mejor no está refiriéndose a lo que usted está pensando en ese tipo de consideración. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice así la palabra de nuestro Señor. Léalo fuerte por favor, en especial los varones. Todos los varones presentes en esta mañana, todos los varones, a la 1, a las 2 y a las 3. La palabra sabiamente es la misma palabra de origen de considerado o comprensivo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que ya es una doctrina repetida en la Biblia. ¿Cómo debemos ser los hombres, los varones de Dios, con las personas? Comprensivos, considerados. Y aquí pone en especialmente, obviamente, a la mujer. En el versículo 27 del texto, dice, pues, en verdad estuvo enfermo a punto de morir, versículo 30, porque por la palabra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os falta en vuestro servicio por mí. En otras palabras, este es un hombre sumamente considerado que está dispuesto hasta morir por mí. Eso nos está diciendo el texto. Número 5. Y el quinto punto aquí. Un hombre de Dios es valiente. Sabemos que hay muchos hombres que asumen riesgo. Y hay muchos hombres que han entregado su vida por el Evangelio. Hay muchos hombres que han dispuesto a dejar un montón de beneficios y cosas por cada uno de ustedes. Entonces muchas veces yo me haría la pregunta, ¿y cuántas veces yo corro riesgo por otros? Si yo no estoy corriendo con riesgo por otros, posiblemente no soy un hombre correcto delante de Dios. O quizás no estoy aplicando bien la palabra de Dios en mi vida.
Porque realmente, mi hermano, si tú eres creyente, el Señor nos demandó a dar la vida por todos. Independiente que estemos al otro lado del mundo, en la palabra de Dios es la misma. Y no podemos pensar que solamente la gente del Oriente puede dar la vida por nosotros, como lo hicieron los apóstoles. ¿Por qué yo no lo hago hoy día? ¿Por qué no quiero arriesgarme más? Pero muchas veces como creyente hoy día podríamos perder el trabajo por defender una causa correcta. ¿Un creyente lo puede hacer? Sí, pues y eso es sacrificarse, y eso es ser una persona o un varón con carácter, de defender los ideales y convicciones bíblicas. A lo mejor no está arriesgando su vida, pero está arriesgando su trabajo. Y es algo muy similar. Por eso el apóstol Pablo hace mención de esto, que les voy a mandar a alguien que está dispuesto a dar la vida por ustedes. ¿No te gustaría tener a alguien a cargo de un ministerio, o el pastor, o tú, o un hermano que se sienta al lado tuyo que esté dispuesto a dar la vida por ti? ¿No te gustaría? A mí me gustaría tener gente así. Gente que esté dispuesta a dar la vida por uno. Pero hoy día tenemos un montón de excusas muchas veces. Usted pensaría que Epafrodita diciendo, no, es que tengo que atender un negocio, así que no te puedo ir a ver hoy día. Tengo que atender otras cosas, así que no puedo ir a ayudarte hoy día en tu enfermedad. Epafrodito, cuando Pablo dice, les mando a Timoteo y Epafrodito, ¿a cuánto le gustaría un Epafrodito y a un Timoteo en su vida? ¿Ellos estarían dispuestos a qué? Lo que tú necesitas. Por eso cuando vemos y leemos la Escritura nos vamos dando cuenta de que si no aplicamos la palabra de Dios en nosotros, van a haber algunos conflictos, y es por eso que en esos conflictos no nos vamos a comprometer con la palabra de Dios. Punto número 3, se lo vamos a ver a la noche. Solo para mencionar y no quedar en el aire. Son 4 cosas prácticas al leer la Biblia. Número 1, haga memoria. Número 1, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Lo leyó? Usted leyó el pasaje, lo leímos. ¿Qué dice? Eso dice. Después viene la interpretación, y la interpretación del texto es la que ustedes anotaron en los 5 puntos. Esa es la interpretación. ¿Qué significa? Pero después cuando uno lee el texto hay que ver la correlación. Y a lo que yo me refiero con la correlación tiene que ver justamente con lo que se menciona en otras partes de la Escritura, si es correlativo con alguna enseñanza, si es un versículo aislado. Si nosotros realmente la correlación en cuanto a los textos, hoy día mucha gente está sacando fuera de contexto porque pierde la correlación de los textos. Ningún pasaje se puede contradecir con otro pasaje. Y hoy día encontramos lamentablemente en muchos lugares donde gente que tiene una doctrina pero que choca con otras posiciones de la Biblia. No puedo hacer un versículo de la Biblia si hay una contradicción en un punto. No, porque el Señor fue tan perfecto que justamente nos mandó lo perfecto. 1 Corintios 13, versículo 8 en adelante, dice que Él enviaría lo perfecto. Mi hermano, tenemos lo perfecto en nuestras manos. Es la palabra de Dios. Entonces, cuando hoy día yo te decía y te daba el ejemplo hace un momento, cuando la gente dice, no, pastor, es que eso no es bíblico. Pero ¿según qué? ¿La correlación de los textos? ¿O porque leíste un pasaje aislado? ¿Qué hace que algo sea bíblico? Una correlación muchas veces en el texto. Una palabra muy común dentro del mundo cristiano es que decimos que un pasaje fuera de contexto es un muy buen pretexto. Hoy día mucha gente está diciendo, no, yo puedo hacer eso porque la Biblia no lo dice. Bueno, es interesante que el que dice, la Biblia no lo dice, y yo le hago decir, ¿y en la Biblia dice Biblia? Y lo primero que se va a chocar un cabezazo es que en la Biblia no dice Biblia. ¿En la Biblia está la palabra Trinidad? ¿Usted la cree? Pero no lo dice. ¿En la Biblia dice rapto?
No, no existe. ¿Usted cree en el arrebatamiento, en el rapto? La gente, bueno, los tierraplanistas. Vamos a tocar un día vamos a tocar ese tema, ¿o no? Hoy día está cada locura de los tierras, déjenme ahí nomás mejor. Pero hoy día estamos teniendo esos conflictos con la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la correlación, ¿qué pregunta me hago? Número 3. ¿Qué pregunta me hago? ¿Hay algo más acerca de este tema en la Biblia? Número 3. ¿Hay algo más acerca de este tema en la Biblia? Eso es correlación. Y eso es lo que hacemos nosotros por lo regular cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Siempre uno está leyendo mucho. Hoy día me doy cuenta muchas veces, ¿sabes de lo que menos se predica hoy día en muchas iglesias cristianas? Del Antiguo Testamento. Con el pretexto de que estamos bajo la gracia y el Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero sabe que para mí, en cierta manera, simplemente es pura flojera. ¿Qué es más fácil, predicar del Nuevo o del Antiguo? Del Nuevo. ¿Dónde tienes que leer más para hacer un mensaje, del Antiguo o del Nuevo? Saben que muchas veces para hacer un estudio o una predicación del rey, por ejemplo, Belsasar, tienes que leer, pero una infinidad de libros. En cambio, si yo digo, voy a predicar del amor, bonito, amén. ¿A dónde vamos? 1 Corintios 13. El amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Listo, tengo listo el mensaje, amén, listo. Ya, mi amor, estoy lista para el domingo, voy a predicar del amor. Hoy día mucha gente está leyendo la Biblia de esa manera. Tenemos que ir mucho más allá, más profundo. Y doy gracias a Dios a los que estudian. Me acuerdo hace un par de años atrás o quizás un año atrás, había grupos de estudio en nuestra congregación y que ahí estuvo el profe Daniel enseñando y otros más y estudiaron el libro de Romanos. ¿Cuánto se demoraron en estudiar Romanos? ¿Cuánto? El profe te da la oreja porque tú ibas re poco a clase. Vamos a preguntarle al profe mejor. Profe, ¿cuánto se demoró estudiar el libro de Romanos con sus alumnos? Un libro. ¿Y se demoraron cuánto? 3 años. Pero era precioso la lectura, ¿cierto? Porque era leer versículo por versículo, sacar información cada versículo y también haciéndose preguntas. Y mi hijo estuvo estudiando ahí, el Benjamín estuvo estudiando más otros como Orlando y otros más que estuvieron ahí participando en ese estudio. Y yo escucho a mi hijo Benjamín y dice que ha sido una de las mejores experiencias que ha tenido en cuanto al estudio. No sé que si alguno de nosotros estaríamos estudiando 3 años un libro. Por eso no voy a entrar más en profundo en estos puntos porque los vamos a estar tocando en la noche acerca de la correlación y la aplicación y vamos a estar ocupando el pasaje acerca de la salvación si se pierde o no se pierde. Porque ahí yo puedo decir, ¿se pierde la salvación? ¿Hay correlación en cuanto a este tema? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué dice el mismo texto? Hoy día hay mucha gente asustada con ese punto. Por eso en Santiago capítulo 1, versículo 22, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Santiago 1, versículo 22. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3.
No solamente oidores. ¿Por qué habrá querido decir eso el Señor? Porque realmente la iglesia se iba a volver una iglesia oidora. Y hoy día hay mucha gente que viene a las congregaciones solo a oír, pero no a estudiar. Tenemos que ser estudiosos de la palabra de Dios. Porque tú a la final vas a ir al número 4. Es que cuando tú traes y estudias la palabra de Dios, siempre va a venir una aplicación. Y en esa aplicación, ¿qué pregunta nos hacemos? ¿Qué me enseña a mí? ¿Y cómo lo llevo a la práctica? Cada vez que leemos una aplicación o llegamos a una aplicación bíblica, tenemos que hacerlo personal, práctico, posible y probable. Porque si tú estás haciendo una aplicación que es improbable, el Señor me dijo que tengo que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esa es mi aplicación. ¿Es probable que usted vaya por todo el mundo? Pregunta, ¿es posible que usted vaya por todo el mundo y predique el Evangelio? No. Quizás por algunas ciudades o algunos países, pero no por todo el mundo. Pero tampoco podría decir usted, el Señor demanda a la iglesia que haga esto. No, hágalo usted cada vez que lea la Biblia personal, porque es re fácil decirle, ¿viste lo que dice la Biblia? Es cuando uno está predicando algo y la señora que es más cristiana que él le dice, ¿viste? Te están hablando a ti. No, la palabra de Dios, si tú viniste a la iglesia hoy día en la mañana, la palabra de Dios es para ti, no para tu esposo. Amén. Ni para tu esposa. Ahora yo termino de predicar, pastor, ojalá hubiera venido mi esposo y justo lo que usted tocó era para él. No, hermana, si él no vino y viniste tú, era para ti. Y vamos a estar analizando esas acrónimos ahí que está ahí. Papá, ¿me ves? Ese papá me ves es algo que nos enseñaron cuando éramos jóvenes en cuanto a cuando hacemos una aplicación. Esto no está en sus hojas, pero si lo quiere anotar, y aquí termino con esto porque hoy día ha sido más de estudio que de una enseñanza como tal. Cada vez que uno lee el texto, cada vez que yo leí, por ejemplo, hoy día leímos Filipenses, ¿cierto? ¿Y a qué me demandaba Dios en Filipenses? A dar la vida por algunos, a luchar por otros, a ser una persona de carácter, honrar a los que son de honra. Todo eso me está diciendo el texto, ¿cierto? Las 5 características de un hombre o una mujer de Dios. Y aquí en la aplicación son 9 preguntas que usted se tiene que hacer. Y no las anotamos, ¿sabe por qué no las anoté? Para marcar la diferencia entre el que está estudiando y el que está oyendo. Número 1, pregunta que me voy a hacer en una aplicación después de leer un texto, cuando usted tenga su estudio en su casa. La primera es la más compleja, porque ahí tenemos que partir siempre. Después de leer el texto, yo me hago la pregunta, ¿hay algún pecado que debo confesar? Con la letra P de pecado. Después de leer la Biblia en mi casa, usted en su casa en la noche, después de leer un estudio, después de venir aquí a la iglesia y el pastor termina de predicar, la primera pregunta que uno debería hacerse, ¿hay algún pecado que confesar? Por ejemplo, un pecado sería, estoy deshonrando a personas que deberían ser honradas. ¿Es un pecado? ¿Se da cuenta que no tenemos que ir a buscar tantos pecados allá en lo profundo? No, es del tema, de lo que uno está tocando. Después con la letra A nace la segunda pregunta. ¿Hay alguna actitud para cambiar?
Uno le saca provecho a la lectura si vamos haciéndonos esas preguntas. Número 3, ¿hay alguna promesa por reclamar en el texto? Número 4, pregunta número 4, que tiene que ver con la A. Y si que usted quiere poner ahí después abajito pecado, actitud, promesa, ¿hay algo para alabar a Dios? ¿Algo para alabar a Dios después de leer el texto? Con la letra M, ¿hay algún mandamiento para obedecer? Con la letra E, ¿hay algún error que evitar? Con la V, ¿hay alguna verdad para creer? ¿Alguna verdad para creer? Número 8, penúltima, ¿hay algún ejemplo para seguir? Y la última, con S, ¿hay alguna súplica para orar? Y ese es mi ánimo, hermano. Haga la prueba. Quizás ese es mi desafío hacia usted. La próxima vez que lea usted en su casa la Biblia, hágase estas preguntas al final del estudio, al final de la lectura. Y te aseguro, no porque yo lo diga, sino porque Dios así lo estableció, que la palabra de Dios es para edificar la vida de un creyente. Los doy rápidamente para que no haya tanta murmuración. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ahí van. Van todas rápidas para que la chequee. Número 1, ¿hay algún pecado para confesar? Número 2, ¿hay alguna actitud para cambiar? Número 3, ¿hay alguna promesa para reclamar? Número 4, ¿hay algo para alabar a Dios? Número 5, ¿hay un mandamiento para obedecer? Número 6, ¿hay algún error para evitar? Número 7, ¿hay alguna verdad para creer? Número 8, ¿hay algún ejemplo para seguir? Y número 9, ¿hay alguna súplica para orar? Por eso cuando Pablo el apóstol decía que honráramos a los como él, refiriéndose a Timoteo, entonces yo me hago la pregunta, ¿hay alguien así? ¿Conozco un hombre en mi vida que sea cuidadoso para poder yo estar orando por él, estar pendiente? Porque la palabra de Dios no solamente es para contarte una historia, ese es lo número uno, lo que significa. Pero después yo tengo que aplicarlo en mi vida. Ahora cuando vamos a estar hablando en la noche, ¿hay otros pasajes que hablan de este tema? Y yo te hago la pregunta, de lo que has escuchado, ¿hay otros pasajes en la Biblia que hablan de este tema? Muchísimos. Y eso quiere decir que es una doctrina, porque hay correlación. Lo vamos a estar viendo en la noche y viendo algunos ejemplos prácticos en la noche acerca de esto. En el versículo del Salmo 119, por favor, y termino con esto. Salmo 119, versículo 11. Quiero que nos vamos con este versículo. Dice, mi corazón he guardado o atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Y yo le podría decir, ¿cómo yo atesoro? ¿Cómo yo guardo? No se atesora ni se guarda leyendo. Se atesora y se guarda estudiando. Por eso estoy haciendo el énfasis al estudio. ¿Me doy a entender?
Me acuerdo muy bien de una profesora que estaba estudiando yo en la escuela de música. Y había una profesora de matemática, estaba jovencito yo. Y la profesora de matemática me dice, ven, pasa la pizarra. Y uno que decía, ya, no, la pizarra. Yo soy de la generación con tiza, por si acaso. Entonces, toman la tiza, ¿cierto? Y me decía, si yo quisiera saber, me decía ella, y por eso le estoy contando la historia, si yo quisiera saber cuánto mide esta diagonal entre este punto que estoy yo parado y el edificio, yo no necesito, sabiendo las medidas, yo puedo sacar la diagonal sin estar tomando una winch y medir hasta la punta del rascacielos. Me acuerdo muy bien hasta el día de hoy de la profesora. Y me dijo, ven para acá. Me puso la cifra ahí. Y me puso la cifra. Esto mide desde donde tú estás parado al edificio y eso mide del edificio hasta la punta. ¿Qué haces? Estoy hablando de yo estaba chico en ese tiempo. Y yo le dije, no tengo idea. Y me dijo algo. ¿Quieres que te enseñe? Sí, sí, ya voy a terminar, hermano, tranquilo, si ya... O la comida se te quemó, una de las dos cosas. ¿Quieres que te enseñe? Y ahí está la pregunta. Yo podría haber dicho, no me interesa. Y yo le dije, ya, profe, enséñeme. Pero presta atención. Entonces ella me corre por un lado, anota. A la parte de abajo le vamos a poner A. A la que va subiendo del edificio le vamos a poner B. Y la medida desde la punta hasta donde tú estás parado le vamos a poner C. Ya. Anota. A más B es igual a C. Ya, profe. Ahora te voy a enseñar un teorema, me dice. Todavía me acuerdo. Ya, profe. Y a mí me encanta la matemática, de ahí que me encantó la matemática. Entonces me dijo la profe, vamos a elevar los números. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Ya, profe, reemplacemos. Ya, 3 elevado a 2 más 4 elevado a 2 es igual a C elevado a 2. Ya, profe, hazlo ahora. Traspasa la ecuación. Ya, 3 elevado a 3, 9, 4, 16, al sumar, 25. Pero Luis, acuérdate, ¿cómo eliminamos el cuadrado? Profe, eso lo sabía yo, con raíz cuadrada. Pónele la raíz cuadrada a 25. 5. Entonces, ¿cuánto mide desde donde estás parado a la punta del edificio? 5 metros. Nunca más se me olvidó que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado partido por la hipotenusa. ¿Sabes qué? Eso hoy día, o después en el tiempo, sin darnos cuenta, me ha ayudado a que todo lo que pueda hacer por ahí a veces quede, pero cuadrado. Porque no solamente al saber la hipotenusa le estaba dando un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados justo. Y alguno de ustedes decía, pastor, no, a mí me gusta el lenguaje. ¿Sabe por qué? Porque a veces no le dedicamos tiempo a querer que nos enseñe. Y la palabra de Dios hay para mucha gente que la encuentra aburrida y fome, porque no quieren y no tienen un espíritu enseñable. ¿Quiere crecer en su vida? Hágase estas 9 preguntas ahora, mientras oramos. Mientras oramos, pregúntese, ¿hay algún pecado de lo que se habló hoy día aquí? Sí, pastor, a lo mejor sabe qué. Yo no estoy dando la vida por mi familia. Estoy enojado con este. ¿Hay algo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer en la semana? Y usted se da cuenta de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. A eso se refería. Vamos a orar en esta hora.
Padre, gracias Dios, te damos por tu santa palabra. Gracias Dios por tu enseñanza. Gracias Dios porque tú haces posible todas las cosas en nuestra vida. Yo sé, mi Señor, que somos totalmente imperfectos. Nadie aquí en este lugar nos podríamos jactar. Inclusive la doctrina que hemos visto en esta mañana se refiere a eso. A no pensar que somos mucho más que otros. Pero sí, mi Señor, podemos ser grandes hombres y grandes mujeres en nuestra vida. Mi Señor, obra, por favor, te pido en el nombre de Jesús en esta mañana. De lo que hemos visto en esa pequeña historia de Filipenses, donde el apóstol Pablo iba a mandar a dos personas que él amaba, entrañable, y que le está diciendo a la iglesia de Filipos que confiaran en ellos y ojalá fueran como ellos, tremendos hombres. Mi Señor, quizás yo hoy día en mi vida no estoy siendo parecido a nadie, no estoy buscando ningún referente, siendo de que tú lo demandas, de tener en estima, en honra a personas a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a honrarnos y quizás también nosotros, ¿por qué no nosotros son aquellos Epafroditos o aquellos Timoteos que seamos enviados a poder ayudar a gente? Yo sé a veces, mi Señor, que por el orgullo, por la comodidad que a veces se transforma en un pecado, estamos como estamos. Te pido, Dios, que a través de lo que hemos visto en esta mañana y lo que vamos a ver en la noche, podamos sacarle el jugo cada vez que leamos la palabra de Dios, cada vez que vengamos a tu casa, Dios. Y por eso, Señor, quiero, a través de lo que hemos estudiado, hablado en esta mañana, aplicarlo en mi vida en esta semana. De orar quizás por alguien que se merece un respeto. Quizás a lo mejor yo hoy día dejar de lado mi yo y dar la vida por otro o ayudar a otra persona. Porque cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios es para cambiar y transformar. Y a veces para redarguir y corregir e instruir. Obra en nuestro corazón y mi anhelo y mi deseo, oh Padre, es que cada uno de los que está en este lugar, quizás algunos más que otros, puedan sentarse con alguien al lado suyo y enseñarle de la Biblia y enseñar claramente lo que dice la Escritura con una enseñanza dentro de la doctrina bíblica y no de nuestros propios pensamientos o creencias. Gracias, mi Señor, porque si no hubiera sido por hombres que a lo mejor reflejan la historia que hemos leído hoy, muchos de los que estamos aquí no seríamos salvos, no por ellos, sino por el Evangelio, por la palabra, por el mensaje que ellos trajeron. Porque sabemos que eres tú, Señor, el que hizo el sacrificio y dio su vida por nosotros. Pero tú mismo dijiste en tu palabra, pero ¿cómo oirán si nadie les predica? Y ahí entramos nosotros, buenos predicadores, buenos sacerdotes en el hogar, hombres con un carácter, quizás como hombres de los tiempos antiguos, donde llevemos el Evangelio. Danos capacidad, danos entendimiento y en esta misma hora, Dios, motívanos posiblemente a poder venir a la noche, cerrar este tema de que es algo muy fundamental, la correcta estudio e interpretación de la Escritura. Y en especial, Dios, oro por los que van a venir en la noche desde ya, que tú estés obrando en su corazón porque vamos a tocar un tema que hoy día en el mundo está creando falta de esperanza, donde mucha gente está pensando que la salvación se pierde, mucha gente está pensando que sus pecados los van a llevar a condenación, sin saber que no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Bendice Dios a cada uno y gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.